Bienvenidos al podcast Camino hacia el crecimiento personal con Miguel Obregón, un espacio de reflexión y orientación que te ayudará a descubrir tu mejor versión. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Qué gusto que me acompañes en este nuevo episodio de nuestro podcast Camino al crecimiento personal. Hoy hablaremos sobre la emocionalidad y los retos que podemos enfrentar a partir de una correcta gestión de la misma. Nuestras emociones son un mecanismo de respuesta natural y que esto es propio a todo ser humano ante los diversos estímulos que el propio entorno, el exterior, eventos, circunstancias se van dando alrededor de cada una de las personas y que al presentarse entonces generan un mecanismo de respuesta. Déjame compartirte para iniciar lo siguiente. Hay estudios que dan evidencia respecto de que del 100% de las personas, solamente el 34% son quienes de manera consciente, de manera focalizada, gestionan sus emociones. Mientras que el 66% restante no solamente no es capaz de gestionar sus emociones, y esto es en lo que quiero llamar muchísimo tu atención. Me refiero a el hecho de que al no gestionar tus emociones, al no tener capacidad de hacer un buen uso de estas, las mismas terminan determinando tus acciones, tus conductas y tus comportamientos. En términos muy simples, las emociones no se pueden controlar, pero sí se pueden y de hecho se deben de gestionar. Cabe por tanto entonces hacer una pregunta inicial. ¿Yo gestiono mis emociones? ¿Soy consciente de lo que está pasando conmigo? ¿O dejo que estas emociones terminan haciendo en mi persona lo que quieran? La expresión de las emociones es muy amplia en su caracterización. Hay referencias, hay autores, hay estudios que establecen que existen hasta 172 formas de expresar emociones. Más allá del número, claramente, esto nos habla de cómo son amplias y diversas estas expresiones que refieren a nuestra emocionalidad. Y yo pretendo en esta conversación concentrarme en lo que muchos autores coinciden que son las 5 emociones básicas. Sobre todo, queriendo resaltar cada una de estas en términos de no calificarlas o estereotiparlas como buenas o malas, como correctas o incorrectas. En realidad, todas las emociones juegan un papel vital en las personas, en nosotros como seres humanos. Por eso lo primero que tenemos que desprender es esa calificación o adjetivización de las mismas en términos de positivo o negativo. Todas las emociones cumplen una funcionalidad. Y esta funcionalidad es la que ha de provocar la manifestación y sobre todo el cómo deberíamos de cuidar que se esté cumpliendo. Por ejemplo, empiezo con una primera emoción de las 5 básicas a las que pretendo hacer referencia. Por ejemplo, el miedo, que en ciertos contextos se tiende a señalar como algo que debería de ser evitado, perdiendo de vista que este es un mecanismo de autoprotección cuando frente a nosotros se presentan fenómenos relativos a aquello que puede dañarnos o afectar nuestra tranquilidad, nuestra paz. El manejo virtuoso del miedo ha de producirnos un sentido de fortaleza, de seguridad y sobre todo de protección, pero si esta emocionalidad no se gestiona, en algunos casos puede derivar en lo que puede también denominarse una patología, como lo sería la ansiedad, el pánico y hasta la paranoia. Cuando su funcionalidad es bien gestionada, esto es capaz de dotarnos de energización, produciendo entonces como consecuencia gozo, disfrute, optimismo. Cuando la tristeza, que sería una tercera emoción, aparece, entonces en ciertas ocasiones, en ciertas condiciones,
tendemos a evitarla, a querer apaciguarla, a no reconocerla. Por lo que incluso van a surgir ciertas narrativas del tipo de ya olvídate, deja eso atrás, no pasa nada, no estés triste, o ya verás cómo vienen ahora alegrías y así que no te entristezcas. La realidad es que la tristeza no se puede evitar como ninguna de las otras emociones, cuando situaciones externas a nosotros aparecen, y por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar gestionarlas, generar un autoconocimiento, una reflexión y un análisis que es la funcionalidad de esta emocionalidad llamada la tristeza. Cuando esto se hace, esto nos permite evitar caer en consecuencia en la situación extrema que puede llevar a la melancolía, a la depresión o al aislamiento. Tienes que ser consciente de esto y gestionarlo adecuadamente. Haz, por ejemplo, un pequeño ejercicio observando cómo es tu corporalidad al manifestarse esta emoción. Verás cómo hay una posición que te lleva hacia tu interior, un recogimiento, incluso hasta cerrando tus ojos al recoger tu cuerpo. Lo mismo pasa con cada una de las emociones. Posiblemente tu corporalidad ante el miedo refleje un movimiento hacia atrás, de prevención, de cuidado, de alerta, el rostro desencajado. Observa, entonces, qué pasa con tu corporalidad. Mientras que cuando se trata de la alegría, hablando de esta misma corporalidad, nuestro cuerpo se relaja, se muestra una mayor disposición hacia la acción, hacia la apertura. Desde luego, el rostro va a reflejar una gran sonrisa que no es sino un síntoma de la energía que se desarrolla en nosotros. Obsérvate, por favor. Trata de ejercitar esto a manera precisamente de ser consciente a través de esta autoobservación de cómo es que reflejas tus emocionalidades. También puede aparecer el enojo, otra de esas emociones que eventualmente es juzgada o calificada como negativa. Pero recuerda, estamos tratando de orientar una manera de entender, de comprender estas emociones, no desde lo bueno o lo malo, desde lo correcto o incorrecto, sino desde su propia funcionalidad. Y entonces, ese enojo es ese que en ocasiones puede hacer que cuando lo expresemos, alguien cercano a nosotros nos diga: «¡Qué mal carácter tienes! ¡Te enojas mucho! ¡Ya bájale 2 rayitas!» Y que puede estar sucediendo ciertamente, porque precisamente estamos en el extremo de esta emocionalidad, es decir, esta sería su patología. No la estamos gestionando correctamente, llegando entonces a expresar ira, rencor, remordimiento, cuando su funcionalidad, aquello para lo que nos es útil, la manifestación del enojo, es entonces establecer límites, expresar una defensa ante algo que nos disturba, que nos hace sentir incómodos. Tu corporalidad posiblemente muestre esos brazos cerrados, esa posición que refería yo en cuanto a ser combativo, ¿sí? El ceño fruncido, en situaciones extremas, incluso posiblemente una postura corporal agresiva. Finalmente, de estas 5 emociones básicas aparece el afecto, el amor, que funcionalmente lo que busca es la vinculación, siendo además una condición propia al ser humano, y que en su expresión más virtuosa genera autoestima y estima desde luego también para terceros, estima por el otro, pero que como todas las emocionalidades, si no es gestionada, puede derivar en una patología, que en este caso es, ojo, dependencia o codependencia. Y voy a ser muy claro, si yo al generar esta emocionalidad de afecto, amor, la llevo a una situación extrema, puedo depender o volverme codependiente de cómo responde y reacciona el otro frente a lo que yo pretendo sea la proyección de mi afecto o de mi amor. Así que te invito
a observarte, a darte cuenta con objetividad, con claridad, de qué pasa con tus emociones. Te reitero, no las puedes controlar. Yo no las puedo controlar, pero sí las puedo gestionar. Hazte la siguiente pregunta, reflexión. Hoy, tus emociones te rebasan y te terminan controlando, haciendo lo que quieren de ti. ¿O acaso eres esa persona, hombre, mujer, capaz de sacar el provecho de esas emociones que te ayudan a crecer frente a cada situación y evento? La gestión de las emociones es producto de autoobservarse, como lo he venido señalando. Y esto es un paso inicial para considerar lo siguiente. ¿Estoy cuidando en no caer en conductas inconscientes? No darse cuenta de esas conductas y que surgen desde nuestro inconsciente da pie a iniciar una espiral descendente enfocada peligrosamente a resaltar errores, pasando por alto cuando se obtienen las buenas cosas. Lo mejor de uno inclusive dejando de apreciar lo que se hace, centrándose únicamente en la propia emoción, cualquiera que sea esta. Alegría, tristeza, miedo, afecto, enojo, da lugar a exacerbarlas sin ser conscientes del valor que tiene expresarlas y cayendo en algunos casos en las patologías que ya he descrito y como pueden ser la euforia, la depresión, la esquizofrenia, la dependencia o el rencor. Cuando se da una ausencia en la demostración de aprecio por los otros, conviene establecer normas para mis estados emocionales, recordando que uno es gestor de esa inteligencia emocional, de la manifestación de los sentimientos y emociones, de las propias fortalezas y debilidades, del modo en que se interactúa. Con ello se puede practicar una inteligencia emocional grupal. ¿Y cómo enfrentar entonces todos nuestros retos? Todas esas ambiciones que uno pretende en la vida y que buscamos, sí de modo natural, pero a veces construyendo y a veces definiendo cosas verdaderamente que van más allá de lo que la gran mayoría pudiera desear y pudiera ambicionar. Soy alguien que está preparado desde el enfrentamiento de diversas posibilidades, de diversos retos, con la suficiente energía y con las mejores o suficientes capacidades. Observa cómo tu nivel de destreza es quizás bajo, y si la energía que va asociada a un reto también es baja, lo que se manifiesta entonces en tu persona, en mi persona, puede ser claramente apatía. Pero este no es el único estado que puede suceder. Es posible que tus destrezas sean lo suficientemente altas, sobresalientes, las propias y necesarias para desempeñar la tarea. Sin embargo, el reto que se va a enfrentar no necesariamente juzga uno que vale la pena. Y entonces, desde nuestro propio punto de vista, esto puede llevar a un cierto nivel de relajamiento. O que del otro lado de la moneda, el reto sea tan grande, tan ambicioso, motivante y emocionante, como para poner de por medio toda la energía. Pero, si no se está preparado, si no se tienen en este caso las capacidades o las destrezas, eso puede procurar ansiedad. De tal modo que a lo que te estoy invitando es a reconocer que para poder enfrentar emocionalmente los retos, debes de tener un nivel de destreza, un nivel de capacidad lo suficientemente alto para que al asumir estos retos ambiciosos y quieras en consecuencia hacerlos, lograrlos, tu energía también sea lo suficientemente amplia para llegar a lo que se conoce como el estado de flow o de fluir. Es decir, fluir en sentido pleno, que te sientas satisfecho por las cosas que van caminando e idealmente sería donde deberías de estar, por supuesto. Desde luego, no siempre es posible estar ahí, ni en todo en la vida, ni con todos los retos. Pero de lo que sí se puede estar seguro es que está en ti hacer que las cosas alcancen este estado de flow
o de fluir. Considera que debes observar qué es lo que tú haces y cómo actúas, y no para evitar ser juzgado, sino para que seas consciente de tus conductas y comportamientos. Y también entonces pregúntate, reflexiona, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué hago? Y en ese mismo, observarse, preguntarme, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Y qué estaré yo transmitiendo? ¿Qué es lo que quiero transmitir? A mí mismo, por supuesto, a mí misma y hacia los otros, porque finalmente los otros también, al observarnos, nos dirán qué está pasando con nosotros. Como ser humano en crecimiento, hay una transformación personal profunda, mucho más amplia que como persona quizás te emocione, te inspire, y que en el ejercicio de tu inteligencia emocional lo vas manifestando. Entonces, tus ideas las piensas, las racionalizas, las vives inclusive, las sientes. De modo que como ser humano, esto es lo que nos va transformando. Convócate a ti mismo, a ti misma, generando una predisposición que sea sobre todo favorable. Tu transformación entonces no parte desde cero. Tu crecimiento personal es una meta que siempre está abonada desde lo que has venido desarrollando a través de tu historia, a través de lo que has observado, a través de lo que eres consciente. Hay condiciones que ya están en ti y en cada uno de nosotros. Por eso es importante reconocerlas, valorarlas. Piensa en cada reflexión que has venido desarrollando. ¿Qué has logrado descubrir en ti? Hoy particularmente en este episodio, detrás de esta conversación relativa a tu emocionalidad y los retos que enfrentas, ¿qué has logrado descubrir en ti? Y con esto entonces, guía tus acciones hacia situaciones que te llevarán a transformar tu potencialidad en una realidad concreta, específica y sobre todo, a mi entender, poderosa. Que tus acciones y tu persona consigan coherencia. Piensa en qué tan congruente eres, qué tan consistente eres, qué tanta coherencia hay detrás de tus pensamientos, de tus ideas, de tus palabras y finalmente de tus acciones. Porque cuando te autoobservas y finalmente te juzgas, puedes entonces concluir si estás terminando por actuar con esa misma coherencia, con esa misma congruencia y consistencia en cada uno de los planos de tu vida. Recordando que esos planos de tu vida tienen que ver contigo mismo, con tu ámbito profesional, con tu ámbito familiar y desde luego con tu ámbito social. Te invitamos a ser parte activa de este podcast. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, compártenos tus comentarios, tus sugerencias, tus dudas, desde luego también tus críticas son bienvenidas. Si tienes algún tema en particular que crees que valga la pena desarrollar y compartir a través de este camino hacia el crecimiento personal, será siempre bienvenido. Síguenos igualmente a través de YouTube, donde algunos de nuestros capítulos podrás escucharlos, otros más podrás también verlos, y entonces danos por favor clic suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Te agradezco muchísimo. Y recuerda, sé feliz, es gratuito, nada te cuesta. No te pierdas el siguiente episodio de Camino hacia el crecimiento personal, forjando tu rumbo con visión y acción. Hasta la próxima.